El siguiente espacio, análisis del estado de los conflictos globales y el adelanto del programa Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencias Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Nueve de la mañana, 10 minutos en todo el país, y la presentación nos lleva rápidamente hacia nuestro compañero, nuestro amigo Eduardo Kundins. Edu, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz viernes. Feliz viernes, ¿qué tal, Jorge, tu audiencia? Bueno, una vez más, metiéndonos en los problemas del mundo, que hay veces, de vuelta, no son muy difíciles de detectar en los matutinos porteños, pero bueno, de todos modos, hay 3 o 4 focos que hoy nos llaman, nos concitan la atención fundamentalmente. Me gustaría que después debatamos, si querés, un poco cuáles son estos lugares. Sí, me parece que lo más caliente, Edu, tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Con el ataque de Israel a Gaza, ¿no? Es inminente, por lo menos, un conflicto bélico. Vos mirá que se inscribe en el marco de de una campaña electoral que tiene que ver también con una reacción por parte de Palestina en cuanto a esta propuesta que, de algún modo, para capturar la atención y el beneplácito de los electores, Netanyahu está planteando la ocupación del 30% de los territorios no autorizados, lo que es la Cisjordania, aquellos territorios obtenidos por la fuerza en 1967, y el Valle del Jordán es un lugar fundamental. Vos mirá que quienes, tuvimos la suerte de pasear por esos lugares, de estar, de nuestros observadores que están en esa zona, el Jordán es la nutriente fundamental de un territorio que es muy yermo, que es desértico, aparte de su contenido bíblico, histórico, significativo, riega toda esta zona a punto tal de que nosotros decíamos Israel, país bananero, cerca del Jordán, muy cerca de su ribera, hay plantaciones importantes. De ahí que Israel se ha constituido en un exportador de tecnología de riego fundamental, es decir, no es arbitrario, no es caprichoso el hecho de que estén hablando de justamente esta zona tan rica, ¿no? Después llega al Mar Negro, ahí se queda congelado y es también un lugar congelado. Sobresalado, es un fenómeno extraño, la depresión más grande que tiene el universo, el planeta. Es un poco la geografía en este lugar. Bíblicamente, su ensanchamiento, que es el lago de Genezaret, el mar de Galilea. De Galilea, exactamente. No deja de ser un ensanchamiento de ese mismo Jordán. Y con esto y que nace en las alturas del Golán. Así que es un lugar muy bueno, te recomiendo, te abro un paréntesis, Edu, te recomiendo, no sé si sos fanático de la serie, sos de mirar Netflix. Ajá, a ver. Hay una serie que está buenísima, que habla un poco sobre esto que vos estás desarrollando, se llama El Espía, es una serie basada en un hecho real, un espía israelí que se mete obviamente en el seno de todo lo que es el entramado de Siria, y muestra un poco cómo desnuda, ¿no?, toda esta situación. Bueno, una serie con capítulos muy cortos, pero que muestra un poco esto que vos estás explicando, ¿no?, desde el año 1960 aproximadamente, una serie realmente muy interesante que Netflix tiene para la gente.
Vos mirá, y sí, lo tengo escuchado, lo tengo recomendado y bueno, viniendo de tu opinión, lo voy a tener muy en cuenta porque es una realidad. Vos mirá que está poblada la cinematografía y no sé cómo llamar el tema de los videos, de lo que es todo este mundo de espías. A ver, todo lo que es la iconografía del 007, ahora se habla de que va a tener que ser una mujer en algún momento la 007, habla también de ese conocer al enemigo, lo que de algún modo está planteado en lo liminar de Sun Tzu, de quien tiene que convivir y eventualmente competir y finalmente guerrear con un adversario devenido en enemigo, conocerlo. Entonces esa desesperación, bueno, fue el leitmotiv de lo que fue la posguerra, ¿no? Y esto no cesa. Yo el otro día lo planteaba, a ver, y no sé si esto es políticamente correcto, a ver, las empresas extranjeras que están operando en Vaca Muerta, ¿cuántos, lo voy a decir muy mal, no es lindo esto, cuántos funcionarios de la CIA están trabajando en la boca del pozo? Llámese esto o llámese empresas de seguridad, que de hecho están como para prever cuáles pueden llegar a ser las amenazas internas que se puedan plantear y que puedan llegar a interrumpir la producción. Y estamos hablando de superempresas que manejan millones y millones de dólares diarios. Así que el tratar de conocer lo que pasa afuera, que nosotros, y te traigo a lo nuestro, lo intento llamar conocimiento inteligente, que es lo que hacen nuestros cascos azules, de una forma sutil, de una forma, no traumática, no clandestina, no subrepticia, sino por lo menos saber qué es lo que pasa, cómo piensa el resto del mundo, es fundamental, conocer las culturas. ¿Quién iba a pensar que los kamikazes iban a volver, que los suicidas iban a volver, y en un islamismo extremo, yihadista, enfermizo, no aceptado ni por los propios musulmanes, sí. El propio entregarse a la muerte pasa a ser una constante, o el llevar a chiquitos envueltos en detonantes, en explosivos para matar gente. Es decir, realmente desafía toda imaginación y hay que conocerlo. Bueno, esto no nos puede llamar la atención, debemos conocer ese mundo, y por no conocerlo quizá tuvimos las malas experiencias de las agresiones que ha recibido la Argentina desde ese exterior que tenía objetivos estratégicos a expensas de lo nuestro, ¿no? Claro. Bueno, comparto totalmente lo que decís, Jorge. Vos mirá que también llama la atención lo que acaba de suceder. El halcón de Trump, me refiero a John Bolton, el asesor de seguridad nacional, acaba de ser echado. Y esto yo lo estaba inscribiendo, y con esto termino esta etapa, que evidentemente Trump tiene un estilo de negociación de tipo inmobiliario, ¿viste? Como que no ofrece una casa, pone un precio, después lo baja, después se retira, le quita el interés, con lo cual despista al comprador o al vendedor, y esto mismo lo lleva al terreno internacional, como por ejemplo esto que acaba de suceder con los talibanes. Estaba propuesto un acuerdo con los talibanes, y los talibanes ahora acaban de decirle no le aseguran el libre paso a las tropas
todo un tema. Todo un tema. Es un juego de cartas, pareciera. Bueno, Edu, metámonos de lleno, si te parece, en los temas que vas a estar abordando en el día de mañana. ¿Hay audios para compartir? Mira, tiene que ver, sí, si querés escuchemos entonces los audios. El primero seguramente va a ser Ahmed Fall, no sé si lo pronuncio bien, y te cuento de qué estamos hablando. ¿Te parece? Dale. El conflicto del Sáhara Occidental es un problema de descolonización pendiente en África. El pueblo del Sáhara Occidental y el Sáhara Occidental en sí sufrió lo que sufrieron todos los pueblos y países del continente africano, que es la dominación por parte de las colonias europeas a raíz de la Conferencia de Berlín de 1884. Muy bien. En 1884 se reúnen en África, en Berlín, es una conferencia, llama la atención todavía. Alemania ya era una potencia importante, y lamentablemente suena muy feo, se distribuyó en África, con un compás y una regla, como él mismo en un pasaje lo dice. Estas potencias toman el África, y era producto también de la revolución industrial. Sí. Necesitaban commodities, necesitaban producción que en aquel entonces podría estar en el carbón o en el mismo Sáhara Occidental, que es muy contradictorio, muy extraño de explicar, porque yo creo que lo hemos hablado en algún otro momento, la base de los fertilizantes, lo que mejora la tierra para el cultivo, proviene de una tierra totalmente yerma, totalmente seca, de un desierto, que son los fosfatos, y es el principal productor de estos productos. Entonces, la frase era un poco: dime qué posesiones tienes de ultramar y te diré cuán poderoso eres. Entonces, desde la guerra de los Boers, o los ingleses, los holandeses, los alemanes, los belgas, los italianos, toda el África en un momento dado fue europea. Y entonces no nos puede llamar la atención que hoy los africanos, sometidos, olvidados, abandonados por un mundo que avanza con otro paso, quieran volver a sus metrópolis. Bueno, las metrópolis africanas son europeas. Entonces vos hoy cruzás una calle, o en París, o en Londres, el alcalde de Londres es musulmán, pero a su vez, transitá cualquier calle europea y vos te encontrás con la señora con su burka, con sus turbantes, en una heterogeneidad que de algún modo la han ganado. Ni hablar de hindúes, ni hablar de pakistaníes, etcétera, etcétera, que también indios, que también los tenemos por Europa. Bueno, es el costo del éxito, ¿no? Así que ese es uno de los fenómenos. Bueno, pasamos revista por Israel, que es un momento, hay elecciones dentro de poco para confirmar a Netanyahu. Se retira entonces John Bolton, lo retiró con un Twitter Trump. Trump sigue dando este tipo de sorpresas. Y la otra cosa, Colombia-Venezuela, en una puesta en escena, en un show mediático de agresión. Creo que esto es bastante complicado, es muy grave, y Sudamérica no está exenta. Mira que uno, teniendo que meterse en lo que está sucediendo en el mundo, lamentablemente Argentina se sube a las noticias del mundo. Es feo leer de Argentina y leer que una potencia alimenticia tiene esta crisis alimentaria. Claro. Esto habla mal de nosotros. Esto habla mal de una distribución, de una mala distribución. Habla mal de la política, habla mal de quienes gestionan el supermercado, de quienes... esto es muy doloroso y lo digo con cierta congoja. Pero bueno, volviendo a lo que vos me pedías, habíamos escuchado entonces a Ahmed Fall, que es no puede ser el embajador porque es un país no reconocido por la República Argentina, que es la República Árabe Saharaui Democrática, que nace en el 76 y tiene un conflicto donde 3 observadores argentinos están tratando de contribuir en tratar de que
no escale el conflicto. Y el otro audio, si podemos escucharlo, querido Jorge, sí, dale. Es el de César Federico Scarabotti, que quiera Dios que ahora en octubre, en un mes, los estemos visitando ahí en su propio lugar, y de eso, si querés, te cuento en un ratito. Excelente. Esta es una misión que sirve desde el punto de vista de la experiencia obtenida, es decir, uno termina conociendo y haciéndose amigo de militares de diferentes partes del mundo, y en una charla o en otra charla termina deduciendo que estuvieron quizás en la misma área de la misión, en diferentes lugares, en diferentes momentos, pero compartiendo hasta quizás otra actividad. Jorge, ¿estás? Sí, acá estamos. Lamentablemente no podemos ofrecer una mejor calidad de audio, y esto yo siempre lo sostengo. Nuestras limitaciones, nuestras dificultades no nos permiten tener unos sistemas afiatados de comunicaciones, que sería lo ideal, inclusive para ellos poder comunicarse con su familia, que por un año completo no van a estar cerca de sus seres queridos, y en un lugar que es hostil. A ver, es diferente, sorprende. Vamos a tratar ahora, visitándolos dentro de un tiempo que forma parte de la temática del programa, tratar de estar cerca de nuestra gente, el hacerlo, el ir a visitarlos, y estar también, por ejemplo, en Canarias, que es una zona donde suelen escapar, por así decirlo, nuestra gente cuando tienen un momento de vacaciones, de licencia. Subimos el último mapa de despliegue. La noticia es que estamos en un 4% abajo, lamentablemente sigue cierta sangría, estamos perdiendo presencia en otros lugares. El número es 323. Nos hemos replegado, lo que es Fuerza Armada se ha replegado de Colombia. Recién hablábamos de Colombia, hay una situación lamentable en que hay algunos arrepentidos, por así decirlo, pero en los términos de que volverían a las armas, algunos, probablemente los más jóvenes, que no se han acostumbrado a meterse nuevamente en vivir en sociedad y con sus congéneres, con sus compatriotas, y el abandonar algún tipo de actitud, primero violenta y segundo muy lucrativa, porque asociados al narcotráfico, los montos que suponían cierto riesgo también son bastante, aunque riesgosos, son elevados. Entonces, cambiar esa cultura es muy complicado. Creo que los gobiernos, lo fundamental, los desafíos que tienen en la actualidad es lograr ese acuerdo social interno para seguir evitando que las guerras más difíciles, las más complejas, que son las internas justamente, afloren y deterioren el tejido social, que es lo que lamentablemente sigue sucediendo, sigue existiendo. Podríamos meternos también siguen los problemas en la zona de Idlib. Turquía amenaza con liberar muchos de los no náufragos, sino migrantes que tienen sus costas, en su territorio, y sería un impacto demográfico en Europa importante, con lo cual negocia. Y una de las negociaciones los lleva, por ejemplo, a trabajar también en Siria, en patrullas con Estados Unidos, en una suerte de alianza extraña. Yo no tendría mucho más, no sé si querés que saquemos algún otro tema, querido Jorge. No sé si querés hacer algún tipo de análisis con respecto a lo que está pasando en Gran Bretaña, ¿no? En el Reino Unido principalmente, ¿no? Con esta situación del Brexit. Bueno, ahora acusan a Boris de haberle mentido a la reina para suspender el Parlamento, una situación, bastante particular, que pone obviamente en jaque toda esta situación. Un escándalo, ¿no? Lo que está pasando.
No nos metimos, de hecho, en el tema, a ver cómo te lo digo, esto es un momento de debilidad estratégica a nivel británico que lamentablemente la Argentina no sabe aprovechar. Lamentablemente la Argentina no sabe aprovechar. Yo hace muchos años atrás he escrito, los británicos nunca fueron europeos. Y hay un comentario por parte de un diplomático europeo, me estoy refiriendo a Hunker, que dice que los británicos han sido europeos a tiempo parcial. El compromiso histórico de Gran Bretaña ha sido aliarse convenientemente, sucesivamente y traicionando prolijamente a cada uno de los países. Cuando se tuvo que aliar con Francia contra Alemania, lo hizo sin ningún problema, y cuando lo tuvo que hacer con Alemania para pelear contra Napoleón porque Francia crecía, la actitud es así. Pakistán y lo que es Cachemira, que es otro foco de conflicto, fue provocado por Gran Bretaña. Ellos han sido los de algún modo los controladores del ritmo y del pulso internacional, mundial, y bueno, y ahora les toca a ellos ser como el escorpión y la rana. No pueden ir en contra de su propia naturaleza tratando de alejarse. Vos mirá que ellos nunca adoptaron el euro, sí, porque de algún modo era renunciar a su propia moneda. Entonces, estos rasgos atávicos, estos tics que ellos tienen, estos TOC, si se quiere llamar, genera este tipo de cosas. En lo que a nosotros respecta, imagínate que estamos hablando, Jorge, me sale del páncreas esto, es nuestro enemigo, es quien ha ocupado nuestras Islas Malvinas, y su intención fundamental es ir por la Antártida. Lo decía algún día ruso, expresaba, algún día se va a leer que Malvinas fue la primera guerra por el dominio de la Antártida. Hoy se están aplicando criterios de los países cercanos al Ártico para la explotación del Ártico. A ver, ¿qué te hace suponer que no haya apetencias de hacer una explotación del único continente que queda inmaculado, impoluto, y que sobre el que hay un acuerdo de no explotación? Sí. Bueno, esto va a ser en cualquier momento. Lo que yo lamentablemente me duele es esta entropía argentina de estar mirándonos el ombligo, lo que te toca sufrir a vos, querido Jorge, todas las tardes, cuando estás entre la olla popular, estas compulsas que hay internas, estas divisorias, estas grietas, estos muros que nos dividen y que nos debilitan, no poder estar mirando un poco más hacia allá, porque si miráramos más para allá, Malvinas nos une a todos. Cuando Roca, y que está muy muy discutido, lamentablemente, porque hay un plan mundial de dominación. En caso de que se caiga Venezuela, van a querer que sea Argentina la que siga con la línea Cuba-Chávez. Si pudiéramos estar mirando Malvinas con una idea de unión nacional, bueno, esto sería otra cosa. Pero te decía, Roca, cuando nuestros hermanos chilenos tuvieron que enfrentarse en la guerra del Guano contra los peruanos por este litoral en el Pacífico, bueno, fue un momento que era necesario, se hizo un planeamiento muy prolijo y se logró lo que es la consolidación del territorio nacional, lo que está escrito en nuestra Constitución y lo que forma parte de nuestro territorio, ¿no? Edu, te mando un abrazo gigante. Te escuchamos mañana a la mañana. Gracias por la lata y por todo el tiempo que me diste. Abrazo gigante. Chau, chau. Buen fin de semana. Igualmente. 9 de la mañana.